¿Cómo están, chicos? Muy buenos días. ¿Me pueden escuchar? Sí, profesora, buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Francisco. Buenos días. Buenos días con todos. Bien, vamos entonces a iniciar, chicos. Permítanme rápidamente presentarme. Soy la profesora Claudia Núñez y conmigo vamos a estudiar el curso de química, ¿ya? Así que necesito que todos estén atentos para que no se puedan perder nada, ¿ya? Cualquier duda que tengan lo pueden hacer escribiendo en el chat que yo voy a estar leyendo mientras que voy dando la clase, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Nuestra clase del día de hoy es básicamente un poquito hablar sobre la química, que son temas que ustedes ya conocen, por lo tanto va a ser un poquito más fácil poder avanzar. Hablar sobre las partes que tiene la química, la importancia de la química, ¿no? Y sobre las unidades que nosotros necesitamos comprender para que podamos saber al momento de hacer las conversiones y de todo ello. ¿Listo, chicos? Muy bien, entonces vamos a comenzar. A ver, sí están viendo la diapositiva, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Miren, tenemos aquí entonces la semana 1 y nos habla de qué cosa es la química. La química, dice, es la ciencia que estudia las propiedades de las materias, ¿no? Los cambios y las transformaciones que experimenta la materia como consecuencia de su interacción con la energía. Prácticamente, jóvenes, todo lo que nosotros comemos, respiramos, vestimos, vemos en la industria farmacéutica, en la industria de la cosmética, en todo, en lo que es de petroquímica, vamos a hablar siempre de la presencia de esta ciencia que es la química, ¿no? Sin la química prácticamente no podríamos hacer nada y la ciencia y la tecnología tampoco hubiera podido avanzar. Entonces, la química cumple un rol muy importante en nuestra sociedad, ¿ya? Ahora, existen muchas ramas de la química. Por ejemplo, hablamos de la fisicoquímica. ¿En qué consiste la fisicoquímica? Su término es muy sencillo de poder comprender porque ustedes están observando que son dos partes que vamos a hablar aquí. Hablamos de la física y hablamos de la química. Cuando hablamos de la física, cabe resaltar que nosotros tocamos términos como temperatura, presión, volumen, ¿no? Entonces, el estudio de estas unidades con el estudio de la energía interna de la materia va a permitirnos a nosotros establecer algunas leyes, como seguro ustedes conocen la ecuación de Pavo-Ratón, ¿no? Seguro lo han visto en colegio, se recordarán de ello seguro, ¿no? Cuando se estudian los gases. Entonces, nos dice la ley de Pavo-Ratón que cuando un sistema gaseoso trabaja a una presión a un cierto volumen, esto va a ser igual a la relación del R, que es la constante, por la temperatura multiplicado por el número de moles. Esto es algo general, ¿ya? O sea, aquí todavía nosotros no vamos a abordar lo que es pavo-ratón, sino estamos viendo cuáles son esas ramas de la química. Entonces, el estudiar las condiciones físicas de un sistema, ¿ok? Estudiar las condiciones físicas de un sistema es estudiado por la rama de la físico-química. Tenemos otra rama que viene a ser la química analítica. La química analítica se va a encargar de estudiar cuáles son los componentes que están presentes en un sistema, ¿no? Va a poder identificar y va a poder cuantificar. Por ejemplo, cuando ustedes compran, vamos a poner algo muy sencillo, una galleta o una papita, ¿no? Y si nunca lo han hecho, ahora pueden hacerlo porque ya tienen un poquito más de conocimiento sobre esta área que vamos a hablar. Cuando ustedes compran una papita, en la parte posterior de la etiqueta, ¿no? De la bolsita, dice qué cosa contiene. Dice que contiene grasas, dice que contiene carbohidratos, dice que contiene sal. Entonces, eso es estudiado por la parte cualitativa de la química analítica. Pero no solamente dice qué cosa hay, sino que también nos dice cuánto hay. 10% de grasas, 30% de sal. Entonces, eso cuando nos mencionan números, cantidades, es estudiado por la parte, la química analítica cuantitativa, ¿ya? Entonces, esa es la parte que se encarga de estudiar la química analítica.
Y esto es en todo lo que ustedes consuman, papitas, gaseosas, yogures, caramelos, medicinas, ¿no? Siempre es utilizado la química analítica porque se tiene que saber qué cosa hay y qué cantidad hay, ¿no? Lo mismo ocurre, por ejemplo, con los alcoholímetros. ¿Conocen los alcoholímetros? ¿Saben cuando hablamos de los alcoholímetros de qué estoy hablando? Cuando los conductores le dicen sopla, por favor, y para ver si han consumido alcohol o no. Entonces, ¿cómo? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Cómo el policía sabe que esta persona ha consumido alcohol? Ah, porque cuando el chofer sopla, cuando el conductor sopla, esto cambia de color, cambia un color rosadito, porque dentro hay un reactivo químico. Entonces, ahí, si cambia rosadito, entonces el policía dice, así ha consumido alcohol, pero para luego saber cuánto ha consumido, que vendría a ser la parte cuantitativa, tiene que ir a un laboratorio, le sacan sangre y determinan, ¿no? El señor ha bebido una copa, 2 copas, 3 copas, más o menos un aproximado a la cantidad que bota el análisis, ¿no? Entonces, eso es la parte de la cuantitativa, ¿ya? Entonces, eso estudia la química analítica, que es muy interesante, ¿no? Luego tenemos la química orgánica. La química orgánica, jóvenes, como ustedes pueden ver aquí, estudia a todos los grupos CHON. Cuando decimos que estudia todos los grupos CHON, es el elemento de carbono, del hidrógeno, del oxígeno y del nitrógeno. Por ejemplo, aquí tenemos la famosa sacarosa, que es lo que nosotros tenemos en el azúcar, ¿cierto? Entonces, cuando yo veo un compuesto que está formado principalmente por el elemento de carbono, ustedes dicen que eso es estudiado por la química orgánica. ¿Y cuáles son esos ejemplos donde yo voy a encontrar, profesor, el carbono? Prácticamente, jóvenes, el 90% o el 95% de todo lo que nos rodea son compuestos orgánicos. Un plátano, una galleta, el arroz, la papa, un dulce, una gaseosa, contienen sustancias que presentan carbono. Entonces son compuestos orgánicos. Y todo lo que no presenta carbono, ¿ok? Miren, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de la sacarosa. Estamos viendo que son estructuras que tienen carbono. Y todo lo que no tiene carbono es estudiado por la química inorgánica, ¿no? Dice, entonces aquí están presentes los minerales. Miren la fórmula del mineral del cobre, hierro, azufre 2, que se llama calcopirita. No tiene carbono. Otro mineral, por ejemplo, es el cloruro de sodio, tampoco tiene carbono, pero aquí quiero que prestes mucha atención con estas sustancias: el dióxido de carbono, el carbonato y el monóxido, ¿no? Estas sustancias presentan carbono y uno podría pensar que esto es estudiado por la química orgánica, pero no. Es por eso dice que acá son excepciones, que el dióxido de carbono, el carbonato y el monóxido de carbono, a pesar que tienen el elemento de carbono, es estudiado por la química inorgánica. ¿Por qué, profesora? Porque cuando se realizan los estudios en cuanto a sus propiedades, estos tienen las propiedades de los compuestos inorgánicos. Por eso es que es considerado el estudio dentro de la química inorgánica, ¿correcto? Y tenemos la bioquímica, que todos sabemos que bioquímica viene de vida y química. O sea, quiere decir que estudia todas las reacciones involucradas con la vida. Nosotros, por ejemplo, en estos momentos, para estar despiertos, nuestro cuerpo está generando energía, ¿no? Con los alimentos que hemos consumido, se está generando energía. Se rompen esos enlaces, hay generación de energía y eso es lo que a nosotros nos permite estar despiertos, activos. En nuestro cuerpo van ocurriendo muchas reacciones químicas porque estamos respirando oxígeno, estamos expirando dióxido de carbono. Entonces, dentro de nuestro organismo están ocurriendo muchas reacciones químicas que están involucradas con nuestro ser, ¿no? De estar despiertos. Por lo tanto, todas esas reacciones que en este pequeño cuadrito he podido colocar, ¿no? Se ha podido colocar todas las reacciones que pueden ocurrir, bueno, una de las tantas o muchas de las tantas reacciones, de las miles de reacciones que ocurren en nuestro organismo para que nosotros podamos estar despiertos y con vida, ¿no? Entonces, esa parte es estudiado por la
bioquímica. Exactamente, María, la producción de los ATPs, ¿no? Entonces, eso es una de las pocas reacciones o de las muchas reacciones que ocurren en nuestro organismo. ¿Listo? Así es también, Vicente, el adenosín trifosfato, ¿no? Todo lo que ustedes estudian en biología de la reacción tal, que ocurren en nuestro organismo para producir sustancias químicas, entonces son estudiados por la bioquímica, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a continuar. Estas serían principalmente las ramas de la química y vamos a ver aquí un primer ejemplo. A ver, ¿qué es lo que nos dice aquí? Mira, entre 1932 y 1968, la fábrica Chiso vertió su mercurio residual al agua del mar, por lo cual las personas y animales que consumían pescado, dice, de dicha bahía, presentaron diversas enfermedades. O sea que ya nos está indicando que hubo una contaminación de mercurio. En 1960 se realizó un estudio para determinar la presencia de mercurio y para ello se midió la concentración de mercurio en el agua y sus efectos en los gatos alimentados con los mariscos de dicha bahía. Dicho estudio confirmó que las personas y diversas especies animales habían sido contaminadas con mercurio por varias décadas. Al respecto, indica el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Qué es lo que nos dicen aquí? La química inorgánica explica por qué el mercurio, todos sabemos la fórmula del mercurio, ¿no? El mercurio tiene de fórmula Hg. Dice, la química inorgánica explica por qué el mercurio puede mezclarse con diversos metales formando amalgamas. Entonces, cuando nosotros formamos, por ejemplo, amalgamas, está involucrado el estudio de los enlaces que puede formar ese elemento. Como esto es un elemento que en su fórmula o en su composición no tiene carbono, efectivamente exacto, es estudiado por la química inorgánica, ¿no? Entonces el primer enunciado es correcto. Luego nos dice, la fisicoquímica proporciona las técnicas para determinar la concentración de mercurio en el agua y de la bahía de Minamata. No, ¿verdad? ¿Qué parte de la química estudia las cantidades? La química analítica. Perfecto. Como menciona aquí, la química analítica y para ser más específicos, la química analítica cuantitativa. Por esa razón, la físico-química en este caso sería un enunciado falso. Y luego nos dice, los efectos negativos producidos por la ingesta de mercurio presente en los mariscos fueron estudiados por la bioquímica. Cuando hablamos ya de la ingesta de nuestra alimentación, de lo que nosotros vamos a consumir y las reacciones químicas que van a ocurrir en nuestro organismo, pues sí, estamos hablando efectivamente de la bioquímica, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que de un contexto se puede analizar o hacer preguntas con respecto a las ramas que acabamos de mencionar. Entonces aquí sería verdadero o falso verdadero. La alternativa, dado, ¿no? Nuestra respuesta. Muy bien. Continuando ahora con el método científico, ¿no? ¿En qué consiste el método científico? El método científico es una etapa son etapas que se desarrollan ordenadamente para poder establecer leyes o teorías. Todo lo que nosotros conocemos como la primera ley de Newton, como la ley de la gravedad, como la ley de los gases, como la ley de la inercia, ¿no? Todas las leyes, la teoría del Big Bang, todo lo que nosotros aprendemos ha sido desarrollado o ha sido establecido mediante todo un estudio que ha tenido un procedimiento. Y ese procedimiento, jóvenes, que se ha realizado por los científicos correspondientes, se llama método científico. Y todo parte, como ustedes pueden ver en este primer punto, todo parte de una observación, ¿no?
¿Ustedes se acuerdan cómo descubrió Newton la gravedad? ¿Sí? Me imagino que sí, ¿no? Es algo cultura Sí. general en colegio, ¿no? ¿Qué le pasó a Newton para que comience a pensar por qué existía la gravedad? Le cayó una manzana en la cabeza. Correcto, ¿no? Él estaba sentadito en un árbol y le cayó la manzana en la cabeza. Entonces él observó y dijo, ¿no? A ver, ¿por qué la manzana cae del árbol, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué la manzana él estaba allí sentadito, todo fresh? ¿Por qué la manzana no se va para arriba? ¿No? Eso es lo primero que él observó, pues observó que la manzana va hacia abajo y comienza, ¿no? Entonces ahí, eso es el primer paso. Y así son todos los métodos, todas las leyes y las teorías que conocemos son establecidas inicialmente por una observación. Y luego viene una hipótesis, ¿no? En la hipótesis menciona, ¿no? ¿Qué es lo que podría estar pasando? Imagino que en ese momento Newton, cuando se puso a pensar por qué la manzana iba hacia abajo, ¿no? Se caía hacia abajo, entonces dijo, puede ser por esto, puede ser por esto, puede ser por esto. Entonces, el enunciar ciertos, podríamos decir, a ver, suponer, ¿no? Porque en la hipótesis tú supones, acá supones, entonces dice, esto se llaman hipótesis, ¿no? Entonces piensas por qué se estaría o por qué estaría llevándose a cabo lo que tú acabas de observar. Y obviamente que esa suposición pues se tiene que demostrar por un desarrollo experimental. Entonces, posteriormente a ello, Newton ha tenido que hacer muchos experimentos. Seguro que vio, a ver, este lapicero o este cuaderno, si lo suelto, uy, se va hacia abajo. A ver, si agarro esta botella, si lo suelto, uy, se va hacia abajo. Ahora de repente agarró un bloque de fierro, de metal, uy, se fue abajo y de repente vio que la velocidad con la que iba un papel, con la que iba una botella frente a lo que iba un metal, se habrá dado cuenta que es mucho más rápido, ¿no? Entonces, el desarrollo experimental es la parte donde el científico comprueba lo que él está suponiendo. Si es que la primera suposición que hizo no concuerda con su desarrollo experimental, como podemos ver aquí, simplemente plantea otra hipótesis, ¿no? Pero si es que ese desarrollo experimental va de acuerdo a lo que él planteó en la hipótesis, entonces continúa su método científico. Va a tener datos, va a tener resultados y en función de esos resultados, él va a comenzar a analizar. Esto no solamente ocurre en la ciencia, ¿no? No solamente ocurre en el mundo de la ingeniería, en el mundo de la física y la química. El método científico es algo que se aplica en todas las carreras, ¿no? Por ejemplo, no sé si por aquí alguien va a trabajo social, levanten manito los que van a trabajo social. Por ejemplo, los que son trabajadores sociales, pues que se encargan de velar, de ver el bienestar de la sociedad, ¿no? Estudian casos, ¿por qué, por ejemplo, hay niños drogadictos? ¿Cuál es la consecuencia? ¿Por qué tenemos niños o adolescentes robando? Entonces, ellos tienen que hacer estudios. Sus estudios de ellos, por ejemplo, son encuestas donde van a ver casas, hogares, ¿no? Donde comienzan a cuestionar, a preguntar al niño, al adolescente, comienzan a hablar con los padres. Entonces, en función de todas las encuestas que ellos realizan, ellos ya pueden sacar una evaluación, pueden hacer una evaluación, saber cuáles son los resultados. En la mayoría de hogares, vamos a suponer, donde son padres separados, el niño sufre problemas o de repente donde hay mucho maltrato psicológico, físico, el niño sufre con problemas. Entonces, todo ello es estudiado, ¿no? Entonces, el método científico es algo que se aplica en todas las carreras, ¿no? Por lo tanto, una vez que ya se tiene un resultado, se establece una teoría o se establece una ley. ¿Cuál es la diferencia entre las teorías y entre las leyes? Las teorías, jóvenes, pueden cambiar. Por ejemplo, nosotros ahorita conocemos la teoría del Big Bang, en la cual se comienza a crear todo el universo, ¿no? Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, viene un científico, nos presenta todo su investigación y nos dicen, miren,
así no fue creado el universo. El universo fue creado de esta manera y te presento, mira el experimento y el resultado y y wow, y todo está bien. Definitivamente dejamos de pensar o dejamos de creer que el universo se comenzó a partir de la teoría del Big Bang y comenzaríamos a estudiar o a saber que nuestro universo fue creado con la otra teoría, ¿no? Entonces, las teorías son cambiables, pueden cambiar, mientras que haya un argumento científico que fundamente, ¿no? Que efectivamente se ha dado así. Pero en cambio las leyes no, jóvenes, las leyes ya son fijas, las leyes son definidas, las leyes ya son estudiadas e inclusive con un modelo matemático. Por eso es cuando ustedes dicen la ley de Newton, la primera ley de Newton, la segunda ley de Newton, tenemos ya ecuaciones químicas, ecuaciones matemáticas, ¿no? Hablamos de la ley de los gases ideales, pavo ratón, ya tenemos una ecuación matemática. Entonces las leyes son ya establecidas, ¿no? Y gracias a todo ello, pues como ustedes ya saben, recordarán o al menos sabrán, de repente ustedes ya no han visto, ¿no? Los primeros celulares, los primeros computadores, ¿no? ¿Ustedes tienen idea de qué tamaño era el primer computador? ¿Están allí o se han dormido? Un bloque gigante. ¿Qué tamaño más? Enorme, pero ¿cuánto enorme, Vicente? Dice Una Yadira, habitación. quizás haya sido mediano. Ajá, por ahí comentan que ha sido tamaño de una habitación, ¿no? Muy bien. Entonces, sí, efectivamente, los primeros computadores eran pues tamaño de una habitación, imagínense, ¿no? Y no era pues tan bonito como ahora nosotros tenemos una laptop, ¿no? Todo pequeñito, livianito, no pesa nada, lo puedes llevar a donde quieras, ¿no? Eran puros botones, ¿no? Y en algunas series de las épocas de los 80, ¿no? O de los 90 ya mostraban, ¿no? Esos computadores pues en la NASA. No sé si ustedes han visto Mi Bella Genio, ¿no? En uno de sus capítulos ahí muestran pues cuando llega el primer computador, las primeras impresoras, todo un cuarto que ni siquiera sabían qué botón apretar, ¿no? Pero hoy en día pues tenemos una facilidad en cuanto a los dispositivos electrónicos que hasta en un celular ustedes pueden tener un computador allí, ¿no? Tener su WhatsApp, o sea, totalmente una tecnología avanzada. Y eso es justamente gracias pues al avance de todas las ciencias, ¿no? que se van desarrollando. ¿Ok? Muy bien, entonces aquí en el ejemplo número 2 nos dice lo siguiente. El término orgánico significa, dice, derivado de los organismos vivos, ya que en un principio se creía que los compuestos orgánicos, tales como la urea es un compuesto orgánico que tiene el elemento de carbono, ¿no? Solo se podía encontrar en la naturaleza y se necesitaba de una fuerza vital para producirlo. Sin embargo, en 1828, Wöhler supuso que era posible sintetizar compuestos orgánicos para poder comprobar. Dice, para ello calentó el cianato de amonio y lo transformó en la urea. Ello demostró que era posible producir compuestos orgánicos de modo artificial. Al respecto, seleccione las proposiciones correctas. Cuando Wöhler supuso que era posible sintetizar compuestos orgánicos de manera artificial, estaba realizando una hipótesis. Eso Verdadero. es verdadero. Acuérdense, cuando uno supone algo por lo que ve, ¿no? Por lo que piensa, entonces eso es una hipótesis. La transformación del cianato de amonio en urea, o sea, ya cuando él realiza su experimento, dice, realizada por Wöhler, corresponde a una experimentación. Correcto, pues, ¿no? Verdadero. Eso, muy bien, eso también es correcto, porque ya el hecho de hacer síntesis, eso ya es un experimento. Y el enunciado dice, los compuestos orgánicos pueden ser naturales o artificiales, que justamente en la cual demostró, vendría a ser, dice, corresponde a una observación. No, es falso.
No, porque la observación es el primer punto, ¿no? De donde parte todo. Entonces, lo que vendría a ser eso ya es un resultado, una conclusión a todo el experimento. ¿Ok? Entonces, hay que definir bien, identificar bien cuáles son esas partes del método científico. Entonces, aquí nos preguntaron por las correctas. Las correctas son 1 y 2, ¿no? La alternativa D. Muy bien. Magnitudes y unidades básicas del sistema internacional. Aquí lo único que les pido, ¿no? Es que ustedes se aprendan estas 7 magnitudes básicas. Solamente estas 7, porque posteriormente las otras unidades que vamos a ver ya no van a ser básicas, sino son magnitudes derivadas. ¿Ok? Listo. Entonces, cuando hablamos de las magnitudes básicas del sistema internacional, jóvenes, ¿por qué se dice que son básicas? Porque a raíz de estas magnitudes nosotros vamos a poder establecer las otras unidades, ¿no? Por ejemplo, debemos de saber que la longitud es una unidad que se mide en metros y debemos de saber reconocer que esa unidad tiene como símbolo la letra M, ¿ya? Debemos de saber que la masa se mide en kilogramos. Ojo que estamos hablando de acuerdo al SI. El SI significa Sistema Internacional. Entonces, cuando ustedes les pregunten, de acuerdo al Sistema Internacional, ¿en qué unidad se mide la masa? Ah, la masa se mide en la unidad de kilogramos, ¿correcto? Y la unidad que utiliza es kg. ¿En qué se mide el tiempo? El tiempo se mide en segundos según el sistema internacional y usamos el símbolo S. La intensidad de corriente en amperes y el símbolo A. La temperatura, nosotros vamos a trabajar con la temperatura siempre en Kelvin y el símbolo es la K. Cantidad de sustancia mol y la intensidad luminosa en candela. Jóvenes, son 7. Lo único que les estoy pidiendo que ustedes se aprendan, ¿ya? Ahora, a partir de estas magnitudes básicas, ya vienen las magnitudes derivadas, porque las magnitudes derivadas son en función a las básicas, ¿no? Por eso dices derivadas, derivan de las básicas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cubito, algo muy, muy práctico, y me imagino que todos deben de saber, este cubo tiene lado A y lado A, como ustedes ya saben. ¿Y cómo se calcula el volumen de un cubo? A al cubo. Perfecto, A al cubo. Entonces, como A, que es una distancia, se mide en metros, estaríamos hablando metros por metros por metros, y por esa razón tenemos nuestro símbolo de volumen en metros cúbicos. Entonces, las magnitudes derivadas son multiplicaciones, divisiones de las unidades básicas, ¿no? Entonces, por lo general, como ustedes pueden ver, siempre vamos a encontrar en estas magnitudes derivadas al cuadrado, divisiones que te van a permitir saber que estás hablando de esa magnitud derivada, ¿ok? Profesora, solamente son esas, son las que generalmente te van a preguntar, ¿no? El volumen en metros cúbicos, la densidad en kilogramos por metros cúbicos, la velocidad metros por segundo, aceleración metros por segundo cuadrado, la fuerza en newton, que es kilogramos metros por segundo al cuadrado, la presión en unidades de Pascal y la energía en unidades de Joule, ¿ya? Esa J significa unidades de Joule. Entonces, si es que ustedes se aprenden esas 7 que mencioné aquí atrás y te viene una magnitud que no está dentro de esas 7, ya ustedes saben que esa magnitud es una magnitud derivada del sistema internacional. Muy bien. Luego tenemos los múltiplos y los submúltiplos.
Los múltiplos y los submúltiplos, jóvenes, nos permiten a nosotros comprender y poder entendernos mejor en cuanto a las magnitudes de los tamaños de la sustancia. Por ejemplo, yo les voy a decir, el radio de un átomo, jóvenes, ¿ok? El radio de un átomo mide aproximadamente 0,0000000000005 metros. Ahora yo te pregunto, ¿estuviste al tanto de la cantidad de ceros que mencioné? Más o menos tienen una idea de la magnitud. Entonces, si Muy yo pequeño. te hablo del 0,0000, por ahí seguro ya te perdiste, ¿verdad? Pero si yo les digo, chicos, el radio de un átomo aproximadamente tiene 2 por 10 a la menos 12 metros, ¿no? O, perdón, 2 picómetros. Entonces rápidamente ustedes observan aquí la magnitud de picó, que es la 10 a la menos 12, y dicen, el radio de un átomo es 2 por 10 a la menos 12 metros, ¿no? Porque esto es la unidad de pico. Entonces, ¿tan pequeñito? Sí, así de pequeñito es un átomo, por eso es que nosotros no vemos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ustedes saben qué cosa es un microscopio, ¿cierto? Todo el mundo sabe qué es un microscopio. Ahora, mira, ¿por qué se llama microscopio? Porque nosotros podemos ver partículas que tienen tamaño de 10 a la menos 6. Ahora, la pregunta del millón es, ¿yo con un microscopio podré ver las partículas o los componentes de un nanochip? Ustedes saben que estamos en el mundo, en la era de la nanotecnología, ¿no? Ahorita estamos en la era de la nanotecnología. ¿Tienen idea por qué se llama la era de la nanotecnología? ¿Ustedes saben por qué hablan de mega? ¿Por qué hablan de Porque son giga? componentes muy pequeños. Megabytes, gigabytes. Ustedes mucho hablan ello por los sistemas de almacenamiento, pero ¿por qué lo dicen? Muchas veces ni siquiera saben por qué lo mencionan, ¿verdad? Será es como una unidad de medida para los bytes. Claro, exacto, sabemos que es una unidad de medida, pero es una cantidad bastante grande, ¿no? Miren aquí, por ejemplo, megabytes, ¿no? 10 a la 6. Y no solamente para los bytes, hijo, esto se utiliza en todo. Estas son unidades, estos son múltiplos y submúltiplos que podemos emplear en volumen, en masa, en distancia. Lo que es muy familiar para nosotros es utilizar en los bytes, pero no necesariamente. Utilizamos porque son magnitudes grandes, ¿no? Entonces, megabyte es 10 a las 6 bytes, 10 a la 9 los gigas, 10 a la 12. Por ejemplo, cuando yo, por ejemplo, estaba en la universidad, pues los UCBs, los sistemas de almacenamiento, pues eran de 1 giga, 2 gigas, ¿no? 4 gigas. Hoy en día, por ejemplo, ustedes cuando compran un sistema de almacenamiento, ¿qué ya están comprando? ¿En qué magnitud ya estamos actualmente? Ya no se compra mucho los gigabytes de 8 bytes, eso, John. Ya no se compra de 8, de 16, de 32, ya hablamos, ya la gente está comprando los teras, ¿no? De acá a un par de años ya compraremos los petas, ¿no? Entonces, exacto, ahorita todos compran en terabytes porque pues es el mundo de los videos, de las músicas y de muchas cosas, de los juegos, por ejemplo, que le gustan a los muchachos, ¿no? Entonces, usamos justamente esas magnitudes para poder comprender, ¿no? Tener una idea de qué magnitud estamos hablando. Yo no te voy a hablar, por ejemplo, de la distancia de la Tierra en metros, imagínate, te tendría que decir 2, 0,0000000000000. ¿Cuántos ceros? Aproximadamente en iota, 24 ceros para que tenga la relación de la distancia de la Tierra, ¿no? Entonces, les preguntaba si yo podría ver en un microscopio un nanochip.
¿Por qué decía que estamos en el tiempo de los nanos? Porque actualmente, jóvenes, si antes, por ejemplo, para un televisor, ustedes se acuerdan esos televisores enormes con cajas grandes atrás, y cuando uno desarma esos televisores se encuentra la bobina de cobre ahí, ¿no? Metros de cobre que nosotros podemos ver, inclusive lo sacamos y lo vendemos. Pero hoy en día, a ver, desarma tu televisor, ves apenas una laminita de cobre, ¿no? Es más, de repente ni lo logras ubicar dónde está. ¿Por qué? Porque si antes yo utilizaba vamos a suponer 20 centímetros de cobre enrollado, hoy en día esos 20 centímetros de cobre se ha dividido entre 10 a la 9, entre un 0 y 9, entre 1 y 9 ceros, y por eso ahora hablamos de la nanotecnología. Y ese 20 dividido entre esos 9 ceros nosotros ya no lo podemos ver. Entonces, si yo utilizo un microscopio para ver algo nano, eso es imposible, ¿no? Porque nano es más pequeñito que micro, ¿no? Entonces, los términos que se emplean es justamente para poder entender rápidamente de qué magnitud estamos hablando. Así tenemos acá, chicos, los que tienen exponentes positivos que vienen a ser los múltiplos, ¿no? Estos son los múltiplos. Y esto de aquí vienen a ser los submúltiplos, ¿correcto? Los múltiplos tenemos 10 a la 1 que por favor tienen que aprenderse. ¿Qué cosa es el DA? Deca. ¿Qué cosa es el H? Hecto. ¿Qué cosa es K? Kilo. ¿Qué cosa es M? Mega. Esto es importante porque si nosotros no tenemos claro, no vamos a poder entender, no vamos a poder entender cómo realizar la conversión, ¿no? Claro, Vicente, siempre y cuando el televisor funcione. Si no, no te compran el televisor, ¿sí? Si es un televisor mal logrado, entonces mejor vendemos el cobre, ¿sí? Ya. Entonces, los submúltiplos tienen exponente negativos, como pueden ver, y lo mismo, tienen que saber que yocto es I, que septo es Z, ¿no? Al menos lo que más trabajamos, ¿no? Si es deci, D, si es centi, C, si es mili, M, si es micro, la U, esta U especial, ¿no? Nano, N, pico, P. Entonces, cuando vamos a estudiar factor de conversión, ¿no? Vamos a ver que es importante reconocer estos múltiplos y estos submúltiplos establecidos por el sistema internacional. ¿Ok? Bien, aquí justamente entramos a la conversión. De repente eso es un tema que no va a estar de todo claro, ¿no? Para todos ustedes, pero de ahí yo les voy a compartir mi canal para que puedan ver con mayor, darle un poquito más de tiempo, sobre todo donde hacemos cálculos, ¿no? Yo más me enfoco en explicarles cálculos porque a veces aquí no queda claro. Entonces pueden ver cómo realmente se realizan las conversiones, ¿ya? Acá lo que tengo que saber, jóvenes, es muy sencillo. Lo que quiero sobre lo que tengo, ¿no? Por ejemplo, me dicen aquí, convertir 3,2 kilómetros a metros. Entonces, cuando yo voy a convertir 3,2 kilómetros a metros, voy a colocar primero qué es lo que tengo. Mira, esto es lo que yo tengo. 3,2 kilómetros, ¿no? De dato. Aquí voy a colocar mi dato. Entonces, siempre se coloca aquí en diagonal la unidad que tenemos, que en este caso es kilómetros, y aquí arriba vas a colocar la unidad que estás trabajando. En este caso, la unidad que tú estás trabajando es metro. ¿Ok? La unidad que ustedes están trabajando aquí es metro. Y arriba van a colocar el valor numérico correspondiente a kilo. Entonces, ¿cuánto era kilo? ¿Recuerdan cuánto era kilo? Porque acá 10 está M, muy bien. Kilo era 10 al cubo, que es justamente lo que ustedes están observando acá. Entonces, simplemente aquí se opera y se cancela kilómetros con kilómetros y ya tenemos nuestro resultado en metros.
Listo, entonces de esa manera realizamos la conversión. Por ejemplo, aquí tenemos 250 gramos, ¿no? A H gramos. A ver, si han captado rapidito, ¿qué cosa era H? Hecta, Muy bien, ¿y cuánto vale H? 10 a la 2. Ya, entonces yo coloco aquí 250 gramos, miren, 250 gramos lo que tengo. Como tengo gramos, coloco aquí abajo gramos para que al momento de operar esto se puede eliminar, ¿no? Esa es la idea, siempre en uy, lo borré, siempre en diagonal. Y arriba voy a colocar lo que quiero hectogramos. Entonces aquí gramos ya está, y como dijo su compañero, el valor de H es 10 al cuadrado. Entonces aquí en vez de colocar H, coloco 10 al cuadrado. Ahora sí, opero y se cancela gramos con gramos y ya tenemos el valor de la masa convertido a hectogramos. ¿Listo? Eso es con respecto a las conversiones. ¿Ya? Notación científica es la forma de representar nuestros resultados. Por lo general, en los ejercicios nos van a preguntar a veces, este, indique su respuesta en notación científica o simplemente vamos a ver que las alternativas pues van a tener esta forma de la notación científica, ¿no? ¿Qué quiere decir la notación científica? Quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo un resultado de 5.600, yo lo tengo que expresar de esta manera, donde n es un número entero que puede ser de 0 a 9, ¿no? Y multiplicado por un factor de 10, multiplicado por un factor de 10 elevado a la n, que viene a ser un exponente que puede ser positivo, negativo o cero. Es muy sencillo entonces. Es muy sencillo. Entonces, aquí, por ejemplo, 1, 2 y 3, corro 3 espacios y por lo tanto, al correr el espacio hacia la izquierda, tenemos exponentes positivos. Entonces, en notación científica sería 5.6 por 10 al cubo, ¿correcto? Por ejemplo, aquí, ¿cómo sería la notación científica aquí? Esa coma iría 1, 2, 3 hasta encontrar una cifra significativa y si la coma corre a la derecha, el exponente es negativo. Sería entonces 5.6 multiplicado por 10 a la menos 3. ¿Ya? Esa es la forma de representar los resultados en notación científica. Bien. Escalas de temperatura. Nosotros aquí en Perú estamos acostumbrados a trabajar en los grados Celsius, ¿cierto? Pero, por ejemplo, en otros países como Estados Unidos, ellos están acostumbrados a trabajar en grados Fahrenheit. Entonces, en el mundo, los diferentes científicos, ¿no? que realizan estudios trabajan a las temperaturas en las cuales su país utiliza comúnmente, ¿no? Pero cuando ocurren, por ejemplo, eventos científicos, ¿no? Está establecido que se deben de presentar las unidades, por ejemplo, de temperaturas de acuerdo al sistema internacional. Y nosotros acabamos de explicar que la temperatura en el sistema internacional se mide en unidades de Kelvin. Por esa razón es que nosotros tenemos que aprender a hacer esos cambios de convertir una temperatura de Celsius a Kelvin, de Fahrenheit a Kelvin o de Rankine a Kelvin, ¿ya? Y para ello se establece una relación que nos va a facilitar poder transformar de una temperatura a otra. Por ejemplo, tomen nota, esta es la relación de las temperaturas. Celsius sobre 5 es igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9, y esto es igual a Kelvin menos 273 sobre 5, y esto es igual a Rankine menos 492 sobre 9. Entonces, es muy sencillo porque lo que tienen que observar aquí es ustedes, por ejemplo, ¿qué quieren convertir? ¿No? Por ejemplo, profesora, que nosotros en este caso, yo quiero convertir 100 grados Celsius, profesora, a Kelvin. ¿Cómo podría ser? Entonces, simplemente tus ojos tienen que observar los grados Celsius
con la temperatura que te interesa, que en este caso son los Kelvin. Y ustedes... 373 Kelvin. Exacto, hija, muy bien. Porque también seguro, ya ustedes saben que al hacer esta relación de Celsius menos K273 menos K menos 273 sobre 5, se cancela el 5 y tengo que Celsius más 273 me va a dar la escala de Kelvin. Entonces, aquí, si yo tengo 100, solamente tengo que sumarle 273 y ya tengo la unidad de Kelvin, ¿no? Por eso su compañera dijo, en Kelvin sería 373 Kelvin. Solamente tenemos que sumar. ¿Listo? Muy bien. Y lo mismo realizo con otra unidad, ¿no? Si quiero Fahrenheit con Celsius, si quiero Fahrenheit con Rankine, ¿ya? Entonces simplemente es establecer la relación de lo que quiero con lo que tengo, ¿ya? Eso es un pequeño ejemplo. Yo les invito a ustedes que puedan, que puedan practicar. De una vez les voy a compartir, a ver, un ratito aquí. Aquí hay algunos videos que les va a ayudar sobre todo en conversión y en sistemas y magnitudes, ¿ok? Ahí les dejo para que ustedes puedan ver, puedan profundizar, sobre todo aquellos que recién están comenzando, ¿ya? Para que puedan comprender mejor, ¿ya? Ahí les dejo entonces esta primera parte, ahí hay videos de cambios de temperatura, ahí hay ejemplos de temperatura de Fahrenheit a Celsius, de Kelvin a Celsius, de todas las magnitudes que estamos viendo, ¿listo? Ahora, entonces, realizando, ¿no?, estas conversiones de unidades, ¿no?, de grados Celsius a Fahrenheit, a Kelvin o a Rankine, nosotros vamos a ver aquí que establecemos esta siguiente ecuación. Para poder pasar a Kelvin a partir de los Celsius, solamente tenemos que sumar 273. Para poder pasar de Celsius a Fahrenheit, establecemos esta relación y para poder pasar de Fahrenheit a Rankine, lo único que hacemos es sumarle 460. Es importante también comprender la variación que existe entre las temperaturas, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros decimos convertir de una unidad a otra, ese es el cuadrito verde que nosotros vamos a emplear, pero cuando hablamos de variación, debemos de saber que si yo tengo 100 Kelvin, va a ser lo mismo a su variación de 100 grados Celsius, y eso es equivalente a la variación de 180 y a la variación de 180 Rankine, ¿no? ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, ustedes ya saben que 100 grados Celsius es equivalente a 373 Kelvin. ¿Estamos todos de acuerdo? Porque acabamos de sumarle aquí, en este ejemplo, 273 para convertir. Ahora yo les pregunto, jóvenes, 200 grados Celsius en Kelvin, ¿cuánto sería? 373 Kelvin. 200, hija, 200 grados Kelvin. 200 grados Celsius. 473 Kelvin. 473 Kelvin. Exacto, 473 Kelvin. Entonces, cuando hablamos de este triangulito, ese triangulito habla de variación. Entonces, yo te pregunto aquí, ¿en cuánto hemos variado en los grados Celsius? En 100, ¿cierto? ¿Y cuánto ha El variado doble. en los Kelvin? En 100. 100. Eso es lo que te estoy tratando de explicar aquí, que cuando varía 100 Kelvin, eso es equivalente a variar 100 grados Celsius y es equivalente a variar 180 Fahrenheit y variar 180 Rankine, ¿ya? Y acá lo único que se ha hecho pues es simplificar
De tal manera que se establece esto, ¿no? Que por 1 grado Kelvin de variación es igual a la variación de 1 grado Celsius, igual a la variación de 1,8 Fahrenheit y la variación de 1,8 Rankine, ¿ya? Tener mucho cuidado. Muy bien. ¿Qué más tenemos por aquí? Magnitudes derivadas, ¿no? Que viene a ser el volumen, ¿correcto? El volumen se mide en las unidades del Sistema Internacional de Metros Cúbicos, ya lo hemos mencionado. Estas son unidades que ustedes también tienen que saber. 1 metro cúbico es equivalente a 1000 litros, un litro es equivalente a 1000 mililitros y esto es equivalente a 1000 centímetros cúbicos, lo que se establece que 1 mililitro es igual a 1 centímetro cúbico, ¿no? Esto, chicos, tienen que ir aprendiendo y la mejor forma de aprender, ¿no? No es memorizando, ¿ya? La mejor forma de aprender, jóvenes, es que ustedes practiquen. Yo siempre menciono, la práctica es la clave para poder aprender todas estas fórmulas. Si nosotros no practicamos, se va a hacer un poquito complicado estar en ese plan de poder memorizar, repetir, repetir. De repente en el colegio les pudo haber funcionado, de que yo me siento y comienzo a repetir y me aprendo, pero créanme que en este proceso en la cual ustedes están comenzando una preparación para la universidad, la memoria no es buena, ¿ya? Lo que sí tienen que hacer ustedes es entender por qué. ¿Por qué esta fórmula? Cuando ustedes entiendan el porqué de una fórmula, créanme que nunca se van a olvidar, porque ya lo han visto, lo han comprendido. Por ejemplo, a ver, vamos a recordar una fórmula muy peculiar en la escuela. Pitágoras. ¿Cuántos de ustedes, levanten manitos, se saben el teorema de Pitágoras? Por favor, no me decepcionen, ¿ah? Ya, perfecto. Entonces, todos los que están levantando manito saben que la hipotenusa al cuadrado es igual a los catetos elevado al cuadrado, ¿cierto? Muy bien, perfecto. Bajen manito, excelente. La gran mayoría sabe el teorema de Pitágoras. Ahora, bajen todos sus manitos, bajen todos sus manitos. Ahora, les pregunto, levanten la mano, sean sinceros, ¿ah? No vale trampas. Levanten la mano todos los que la primera vez que le presentaron el teorema de Pitágoras era difícil darse cuenta cuál era la hipotenusa y cuál era el cateto y a veces agarrabas al revés. Y te confundías y hacías mal la formulación. Levanten manito todos los que han pasado por eso. Y era complicado, te giraban el triángulo y ya volábamos, ¿sí o no? Sinceros, ¿ah? Por favor, nada de que no, yo desde la primera vez que lo vi, lo entendí, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Desde la primera vez que nos presentan una fórmula, a veces no es del todo claro. Entonces nos giraban el triángulo y ya perdíamos. Al cateto le poníamos hipotenusa y a la hipotenusa cateto, pero hoy en día si nos giran el triángulo, ya identificamos el cateto, la hipotenusa, ¿cierto? ¿Por qué, chicos? Bajen manito. Gracias, chicos, por estar participando. Porque ya 1er año, 2.er año, 3er año, 4.er año, ya nos tienen, como se dice, cansados con los triángulos, ¿sí o no? Triángulos rectángulos, que el cateto, que la hipotenusa, que el uno y el otro. Entonces, la práctica ha hecho que seamos unos expertos en poder identificar ese triángulo, ¿no? Entonces, acá es lo mismo, chicos. Acá es lo mismo, ustedes practiquen, practiquen, practiquen y van a ver que las fórmulas se les va a quedar sin darse cuenta y ya va a estar en su cabecita, ¿ya? Otra unidad que ustedes también deben de saber son las unidades de presión, que se miden en las unidades de Pascal, ¿no? Las equivalencias vienen a ser, por ejemplo, una atmósfera es equivalente a 1 por 10⁵ Pascal, una atmósfera es equivalente a 760 milímetros de mercurio, y una atmósfera es equivalente a 760 torres, ¿ya? Esas son las equivalencias que ustedes tienen que saber. Otra unidad es la densidad. ¿Cómo nosotros determinamos la densidad? La densidad es una unidad que se mide, una magnitud derivada que se mide entre la relación de masa y volumen. Ahora, por ejemplo, si yo quiero determinar la densidad del oro,
tienes que saber que esa relación es la masa del oro sobre el volumen del oro, ¿ya? Si yo quiero determinar la densidad del agua, tienes que saber que esa densidad del agua es la masa del agua sobre el volumen del agua. Nunca calculas una densidad con masa y volúmenes de diferentes sustancias, ¿ya? Siempre tienen que ser iguales, ¿ya? Rojas, Maldonado, Rojas, Alejandra, o Alejandro, no puedo ver aquí bien, Alejandro y Torres Hernández. Si no tienen dudas, hijos, bajar manito, por favor. Eso, gracias. Anamil, manito abajo, ¿o tienes alguna pregunta, hija? Bien, a ver, entonces, esas son las magnitudes que debemos de practicar para poder aprender. ¿Listo? Entonces aquí, por ejemplo, igual, las unidades que nosotros trabajamos para la determinación de la densidad, por lo general, eso es relativo porque puede cambiar, pero por lo general les van a dar en la masa en gramos y el volumen en litros, puede ser en mililitros o en centímetros cúbicos, ¿no? En el caso de los gases es muy común trabajar con ese volumen en litros. ¿Listo? Bien, entonces hasta aquí hemos concluido con las unidades, ¿no? Los términos básicos para poder comprender un poquito más sobre química. Ahora vamos a entrar a hablar sobre la materia, que también es un tema que ya ustedes conocen, así que no va a haber mucha dificultad, ¿no? Todos sabemos que la materia es todo aquello que nosotros podemos ver y tocar, ¿no? La materia podemos ver cómo cambia, cómo se transforma, cómo se encuentra en movimiento. Tu cuaderno, tu lapicero, el agua, ¿no? La puerta, la mesa, la silla, tu laptop, todo ello es materia, ¿no? Y está en constante cambio y transformación. Esta materia se puede clasificar dependiendo del tipo de composición que presente. Tenemos, por ejemplo, las sustancias puras. ¿En qué consisten las sustancias puras? Las sustancias puras son aquellas que se clasifican como sustancia simple, elemental o como sustancia compuesta. Cuando nosotros hablamos de sustancias simples o elementales, son aquellas donde su fórmula química está conformada por un solo tipo de elemento, ¿ok? Un solo tipo de elemento, no un solo átomo, porque ninguna sustancia tiene un átomo, todos tienen millones, solamente que aquí es un tipo de elemento. Entonces aquí, por ejemplo, el oro, millones de átomos de oro están presentes en esta sustancia que estamos viendo, pero todos son oro. Grafito, que es lo que tú utilizas para escribir con tu lápiz, ¿no? Eso es el grafito. Y eso está conformado por puro átomos de carbono, solamente átomos de carbono. El ozono, que es la capa que nos protege de las radiaciones ultravioletas en la atmósfera, ¿no? Está conformado por puro átomos de oxígeno. O sea, la fórmula es O3, que corresponde al ozono, pero está formado por puro átomos de oxígeno. El gas cloro, cloro 2, pero está formado por puro átomos de cloro. Entonces, cuando nosotros tenemos sustancias simples o elementales, solamente presentan en su composición un tipo de elemento. Pero cuando estos ya se combinan entre ellos, ¿no? Por ejemplo, aquí están presentes, ¿no? Todos los elementos de la tabla periódica, todos, o sea, cobre, hierro, azufre, todos los elementos de la tabla periódica. Todos los elementos de la tabla periódica están presentes aquí, ¿no? Cobre, hierro, porque están formados por un solo elemento químico. Entonces, cuando, por ejemplo, yo tengo el elemento de sodio, tengo el elemento de cloro y estos se juntan, entonces se forma una sustancia compuesta, como podemos ver el cloruro de sodio, ¿no? Y este cloruro de sodio, como ya está formando un enlace, la forma de separar
se realiza mediante métodos químicos, que no es fácil, ¿no? La separación de estas sustancias, ¿ok? Las mezclas, ¿qué cosas son las mezclas? Las mezclas son sustancias sustancias que se van a combinar entre ellas obteniendo mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, mezcla homogénea es todo aquello que nosotros podemos observar a simple vista con nuestros ojitos como si fuera una sola composición. Ustedes, por ejemplo, a ver, miren aquí, ¿ah? Me están viendo a mí, ¿no? Yo les pregunto, en esta botellita, ¿qué cosa tengo acá? A ver, escríbanme en su chat, ¿qué cosa tengo? Sí, Vicente, efectivamente eso. Por ejemplo, en una barra de bronce es formado por puro, perdón, bronce no, en una barra de cobre es formado por puro átomos de cobre, ¿no? Solamente está el cobre, pero hay millones de átomos de cobre, ¿ya? Eso es exactamente como tú lo mencionas. Muy bien, todos me dicen que aquí hay agua, ¿no? ¿Y qué tal es agua con alcohol? ¿Qué tal es agua con azúcar? ¿Qué tal es agua con sal? ¿Podría ser o no podría ser? ¿Sí o no? Puede ser que le eche limoncito, un limoncito. Puede ser que le eche un poquito de azúcar. Puede ser que le eche un poquito de sal. Puede ser que le eche un poquito de alcohol. Pero tus ojos, ¿qué ven? Agua. Ya, entonces eso es una mezcla homogénea, porque tus ojos solamente ven como si fuera una composición. Entonces, el agua potable que ustedes abren el caño y ustedes observan agua, ustedes piensan que solamente es agua, pero no. Ese agua tiene sales, tiene cloruro de sodio, tiene cloruro de magnesio, tiene carbonatos. ¿Ustedes lo ven? Nosotros no lo vemos porque son sustancias muy pequeñas. Entonces el agua potable es una mezcla homogénea. El bronce, ¿qué cosa es el bronce? ¿No? El bronce está conformado ¿por qué? ¿Cuál es la composición del bronce? Que vienen a ser aleaciones, ¿no? El bronce está conformado, es una aleación que está conformada. Ya, ¿qué aleaciones ustedes conocen? Tenemos el bronce, tenemos la alpaca, ¿no? Tenemos, ¿qué más? Bronce, alpaca, las amalgamas, por ejemplo, también, ¿no? ¿Correcto? Mm. Listo. Entonces, ¿qué cosa es el bronce? El bronce es una aleación conformada por dos elementos, por dos metales. Entonces, ¿pero ustedes pueden identificar los metales? No, no podemos identificar los metales, ¿no? Entonces, mis ojos solamente ven uno. ¿Qué más tenemos como otras aleaciones? Tenemos la composición, el latón, que también es otra aleación, ¿no? Entonces, nosotros podemos ver cuáles son los elementos que están conformando el latón. No, no podemos ver, ¿no? Simplemente veo como si fuera un solo metal, ¿no? Entonces, como mis ojos no perciben, por ejemplo, en el caso del bronce, el cobre, no percibe el estaño y veo solamente uno, entonces eso se llama mezcla homogénea. El aire, por ejemplo, el aire que nosotros respiramos. Aquí en el aire que nosotros respiramos está oxígeno, nitrógeno, gases nobles, pero tú identificas, ¿puedes darte cuenta? No, ¿verdad? Entonces el aire es una mezcla de nitrógeno, oxígeno, dióxido, el argón, por ejemplo, pero no percibo. Entonces eso es una mezcla homogénea, ¿correcto? Eso es una mezcla homogénea. Eh, Estamos claros entonces como mezclas homogéneas, ¿verdad? El agua quedó claro que es una mezcla homogénea. Pero las mezclas heterogéneas son aquellas que mis ojos sí van a percibir la diferencia, ¿no? Por ejemplo, en esta piedra caliza, ven por aquí que hay un color, ven por aquí que hay otro color, es porque justamente está conformado por diferentes sustancias que mis ojos pueden observar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la leche, igual. Aparentemente ustedes pueden pensar que la leche es una sustancia que tiene una sola fase, pero eso es incorrecto. Una forma de darse cuenta que un líquido es una mezcla homogénea es porque la mayoría de los líquidos, ¿no?
que van a ser mezclas homogéneas, que son soluciones, son translúcidas, ¿no? Son translúcidos. Entonces yo puedo ver qué hay detrás de ese recipiente, ¿no? Pero en cambio, en el caso de las mezclas heterogéneas, ¿no? No. La pintura, por ejemplo, ¿no? La pintura, el yogur, la sangre. Uno no puede ver si yo tengo un tubo de ensayo con sangre, no puedo ver qué cosa está atrás porque hay muchas sustancias que no están disueltas en esa mezcla. Por eso es una mezcla heterogénea, ¿no? Entonces la leche es igual. La leche no solamente contiene, jóvenes, agua, sino también contiene grasa. Ustedes han visto que cuando hacen hervir la leche natural sale el famoso, ¿cómo se llama esa parte? La nata, ¿sí? ¿Conocen la nata? ¿Han escuchado de la nata? Que es la mantequilla natural, ese blanquito. Aquí en Lima no es no es tanto, no se consume, pero en la sierra, por ejemplo, sacan la leche de la vaca, lo hacen hervir y en la parte superior queda esa natita, ¿no? Y le ponen al pancito y que es la mantequilla natural, ¿no? Entonces, esa nata es grasa. Y como ustedes saben, la grasa no se disuelve en agua, entonces se observa por eso cuando se vean a nivel microscópico, se ve como esos puntitos de grasa no están disueltas en agua. Entonces no está del todo mezclado. Por eso es una mezcla heterogénea, ¿no? El agua con aceite, el agua con arena, el arroz con arena, todo lo que tus ojos puedan ver, dos fases, ¿no? Esos son mezclas heterogéneas. Hoy en día, por ejemplo, en el mundo de la belleza, eh, las famosas aguas micelares, no sé si ustedes han visto, los desmaquillantes que son a prueba de agua, ¿no? Para quitar maquillaje de agua, son sustancias heterogéneas, son mezclas heterogéneas porque justamente mezclan una sustancia que tiene afinidad para retirar todo del agua y tienen sustancias para retirar todo lo que no se disuelve con agua. Entonces, cuando utilizan estas sustancias, o estos desmaquillantes, aguas micelares, tienen que agitar para que se formen las famosas micelas, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, hablar de las aplicaciones de la química, pues, hay un montón, ¿ya? Entonces, esto sería, chicos, las mezclas heterogéneas, lo que mis ojos no pueden percibir a simple vista. Ahora, cuando nosotros tenemos mezclas, es muy fácil realizar la separación, ¿no? Sobre todo de mezclas heterogéneas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo aquí el primer tamizado, ¿qué cosa es un tamizado? Cuando nosotros realizamos una excavación, ustedes comienzan a sacar tierra y dentro de esa tierra pues sale piedras de diferentes tamaños, ¿cierto? Pero cuando nosotros queremos separar, por ejemplo, las piedras de un solo tamaño, las otras de otro tamaño y otro tamaño, a mano no lo hace la industria, ¿no? Entonces existen procedimientos, en este caso un tamiz, que es justamente lo que están viendo, que el primer tamiz permite que pasen las piedras de mayor tamaño, en el segundo tamiz solo pasan los más pequeños, en el tercer tamiz es prácticamente un colador, mis chicos, es un colador de diferentes tamaños, ¿no? Que permite justamente separar de acuerdo a ello, ¿ya? Entonces el tamizado separa, ¿no? Aquí el tamizado separa por tamaño. Luego tenemos la decantación, que es un sistema, miren, de separación de dos sustancias que no son miscibles, o sea, que no son afín. Por ejemplo, aquí hay aceite y aquí hay agua. Entonces, cuando ustedes agarran en un vaso con agua, un vaso con agua con aceite, y ustedes sacuden, van a formar como micelas. Pero si ustedes lo dejan un tiempo, entonces lo que va a pasar es que el agua va hacia la parte baja porque es más densa y el aceite sube. Y entonces se separan y ustedes ya pueden abrir esa llavecita que va a permitir justamente que pueda separarse en vasitos el agua y el aceite. Eso se llama decantación. Filtración, creo que es algo que todo el mundo lo ha hecho con un cafecito de pasar, ¿no? Utilizan un papel filtro, ponen en una tacita de repente el café sólido, agregan agua, dejan un tiempo reposar y luego lo que hacen es filtrar. Se filtra lo sólido de lo líquido, ¿no? La destilación.
La destilación es un proceso en el cual se aprovecha la temperatura de ebullición de las sustancias, ¿no? Sí, Juan, efectivamente. Aprovechamos que las sustancias tengan diferentes densidades para que pueda ocurrir esa separación, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos también en un vasito arena y agua, ¿no? Cuando ustedes van a la playa y quieren agarrar agua, por ejemplo, en un recipiente, entonces, ¿qué pasa? Al momento que ustedes agarran, llenan su recipiente con agua, viene todo el agua con arena, ¿no? Pero le dan un tiempito, unos segundos, ¿y qué van a observar? Toda la arena se va a la base y el agua queda en la superficie. ¿Y eso es por qué? Porque la arena y el agua tienen diferentes densidades, ¿no? La destilación, un procedimiento que permite separar las sustancias que son más volátiles a partir de la temperatura. Yo no sé si ustedes han visto la película El perfume. Si no lo han visto, véanlo para que puedan entender un poquito más y puedan ver los procesos industriales cuando se emplea la destilación, ¿no? En esa película del perfume se utilizan destiladores caseros que son cilindros, ¿no? En el cual justamente se hace hervir para que las sustancias puedan salir en forma de vapor y puedan ser extraídas, ¿no? Así es como se elaboran los perfumes, así es como se eleva la pureza del pisco, así es como se eleva la pureza del vino, ¿no? Mediante la destilación. ¿Listo? Muy bien. Sí, sí, Joshua, esa película tienes que ser fuerte, como dice su compañero. Si son susceptibles a momentos, ¿no? Un poquito, a escenas un poquito fuertes, entonces mejor no vean, no vean el perfume. Y ahora seguro todos lo ven, ¿no? Porque así son ustedes, ¿no? ¿Listo? Eso es la destilación. La evaporación es prácticamente lo mismo, solo que en la destilación nosotros aprovechamos ese vapor que sale, porque luego de que ocurre aquí con la temperatura, ocurre aquí ocurre aquí la evaporación, aquí ocurre el proceso de la destilación, perdón, de la condensación, no, destilación es todo. Ocurre el proceso de la condensación. ¿Y qué es la condensación, profesora? Pasar del estado de vapor, ¿no? Al estado líquido. Entonces acá nosotros, como pueden ver, hay una entrada gracias papi, hay una entrada de agua fría y salida de agua fría que hace que esos vapores puedan pasar al estado líquido. ¿Listo? Entonces se recupera ese vapor, pero en la evaporación no, se aplica calor, se va en forma de vapor las sustancias y simplemente se van al ambiente, ¿no? Entonces aquí no hay una recuperación. Y la imantación, chicos, que la imantación sí es, como pueden ver, miren todo lo que son las partículas negritas que se van adheriendo al imán, es justamente porque esas sustancias negritas son el limaje de hierro, ¿no? Entonces es muy sencillo, ¿no? Se agarra un imán y todo lo que tienen propiedades ferromagnéticas son atraídas y de esa manera se logra la separación. Muy bien, propiedades de la materia. La materia se puede clasificar en propiedades físicas y propiedades químicas, ¿no? Cuando hablamos de las propiedades físicas, tenemos que comprender que las propiedades pueden ser propiedades generales. Generales quiere decir que toda materia va a cumplir, ¿ok? General, ¿no? Chicos, esto es un comunicado general para todos. Toda materia lo cumple, ¿no? Lo presenta. Pero cuando digo esto es un comunicado para las señoritas, eso es un comunicado particular, ¿no? Solo para las señoritas. Y esto es un comunicado solamente para los jovencitos, un comunicado particular, solamente para los jóvenes. Comunicado general para todos. Entonces, toda materia tiene masa, toda materia tiene peso, toda materia tiene volumen y toda materia es impenetrable. O sea que no pueden ocupar dos cuerpos el mismo espacio, ¿no? Como pueden ver aquí, inicialmente esto es el volumen. Cuando este cuerpo no es que ocupe el lugar del agua, automáticamente el agua sube porque ese cuerpo tiene un volumen y ese volumen que acaba de subir es correspondiente a ese bloque que acaba de ingresar, ¿no? Entonces, nunca la materia puede ocupar el mismo lugar que otra, ¿no? Dos cuerpos no pueden ocupar, como dice, el mismo espacio. ¿Listo? Muy bien.
En cambio, cuando hablamos de propiedades particulares, estamos hablando de la maleabilidad, ductilidad, conductividad y brillo, que son propiedades que solamente algunos cumplen, ¿no? No todos van a cumplir. Entonces, maleabilidad es la capacidad que tienen los metales para formar láminas, ¿ok? Ductibilidad es la capacidad que tienen para formar hilos. Conductividad, no todos los cuerpos conducen. Por ejemplo, uno no puede hacer, por ejemplo, joyas de madera, porque al momento de estar tallando, estar aplanando, estirando, va a haber un quiebre en la madera. Pero sí pueden hacer joyas, pulseras, aretes, muchas formas, porque en los metales, porque aprovechan su maleabilidad y su ductibilidad. Si yo coloco un palo de madera en el enchufe, no me va a pasar corriente. Pero si yo coloco un tenedor, un metal, me va a pasar corriente porque los metales tienen conductividad, ¿no? Presentan brillo y entre otros. Entonces, estas son propiedades particulares. Bien, y dentro de las propiedades químicas vamos a ver que hay sustancias que pueden presentar reactividad frente al oxígeno, reactividad frente a los metales, pueden presentar acidez o pueden presentar basicidad, que justamente les van a dar ese tipo de reacción, ¿no? Donde van a haber transferencia de electrones. Siempre que nosotros hablamos de reacciones químicas es porque van a ocurrir que un elemento pasa electrones a otro elemento. Bien, tenemos las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. ¿En qué consisten las propiedades extensivas y propiedades intensivas? Son propiedades físicas y las propiedades extensivas dependen de la masa y las intensivas no dependen de la masa, son independientes. Por ejemplo, miren cómo entender estas propiedades. Jóvenes, si yo tengo este vasito de agua aquí, ¿no? Este vasito de agua contiene aproximadamente, no sé, vamos a inventarnos, unos 100 gramos de agua. Si yo tengo esta cantidad de agua en la jarra, ¿no? Hay efectivamente mayor volumen, acá no sé, habrá unos 100 mililitros de agua, y acá en esta jarra que tenga 200 mililitros de agua. Pregunto, si la masa acá es 100 gramos, aquí la masa va a cambiar, va a ser la misma, va a ser menos, va a ser más en los 200 mililitros de agua. Va a ser más. Va a ser más. Muy bien, va a ser más. Va a ser más. Efectivamente va a ser 200 gramos. Entonces, profesora, aquí cuando aumenta la masa, significa que el volumen también cambia. Sí, porque es una propiedad que depende de la masa. Entonces, si aumenta, cuando varía la masa, va a variar el peso, va a variar el volumen, va a variar la longitud, va a variar el área, va a variar la inercia, ¿no? Todas estas magnitudes, ¿no? Todas estas unidades van a variar cuando varía la masa. Por eso se dicen propiedades extensivas de la materia. ¿Son aditivas? En este caso, sí, en este caso el volumen, por ejemplo, es aditivo, la masa es aditivo, pero nosotros no trabajamos, por ejemplo, en este caso con aditivos o la importancia si son aditivas. Cuando nosotros vamos a estudiar, por ejemplo, soluciones y vamos a hacer mezclas, allí sí nos va a importar si las sustancias son aditivas, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a ver si consideramos el volumen de una sustancia y de la otra para poder saber el final. En este caso, lo que a nosotros nos interesa comprender es que cuando nosotros vamos a variar cualquiera de estas unidades y varía la masa, tenemos que entender que es una propiedad dependiente de la masa, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo este cuerpo aquí, un cubo que tiene una masa 1 y ya ustedes saben que este cuerpo al tener una masa 1 va a presentar una cierta inercia, ¿no? La inercia es la oposición al movimiento. Si yo tengo un cubo de mayor masa, M2, también tiene una inercia. Yo te pregunto, está en M2, que efectivamente, claramente es mayor que M1, ¿su inercia también va a ser mayor que M1? ¿La inercia de esta sustancia 2 va a ser mayor que la inercia de la sustancia 1, sí o no?
Sí, sí, Sí. Claro que sí, va a ser mayor. Por lo tanto, la inercia es una propiedad que depende de la masa, por eso es una propiedad intensiva. Ahora, en cambio, las intensivas no. Yo les pregunto a ustedes, miren, tengo aquí un vasito con agua. Si yo hago hervir ese vasito con agua, ¿a cuántos grados hierve el agua? Temperatura de ebullición. 100 grados Celsius. 100 Muy grados. bien, 100 grados Celsius teóricamente. Tengo una olla con 3 litros de agua, ¿ok? Agua. ¿A cuántos grados va a hervir ese agua? 100 grados También Celsius. así. Perfecto. Entonces te pregunto, ¿la temperatura de ebullición depende de la masa? No. No. Por lo tanto, la temperatura de ebullición es una propiedad intensiva. Yo tengo una barra de oro, una lámina, un hilo de oro, un hilito de oro. Este tiene una densidad. Tengo una barra de oro, ¿no? Una barra de oro. También tiene una densidad. ¿Cómo son esas dos densidades? Iguales. Iguales, muy bien. La densidad es igual porque la densidad no depende de la masa, ¿correcto? Si yo tengo, por ejemplo, una cuchara de miel o tengo un litro de miel, su viscosidad no depende de la masa, sigue teniendo la misma viscosidad. Por lo tanto, estas propiedades son intensivas porque no dependen de la masa. ¿Ok? Muy bien. Estados de la materia. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, los tres estados de la materia que se estudian a condiciones ambientales. En el estado sólido, acá ustedes tienen que saber por qué existen estos estados de acuerdo a estas dos fuerzas, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión. Fuerza de atracción, los elementos entre ellos, los átomos se unen y las fuerzas de repulsión entre ellos se repelen. Entonces, en los sólidos, la fuerza de repulsión, ¿no? La fuerza de atracción es mayor que la fuerza de repulsión. Por eso es que se forman unidades compactas. En el estado líquido, la fuerza de atracción y la fuerza de repulsión son iguales. Y en lo gaseoso, como las partículas están separadas, lo que predomina es la fuerza de repulsión frente a la fuerza de atracción. ¿Ok? Entonces tenemos esos tres estados. Los cambios de estados que ustedes ya lo deben de conocer. De sólido a líquido se llama fusión, de líquido a gaseoso se llama vaporización, de sólido a gaseoso sublimación y viceversa, ¿no? De gas a líquido licuación, de líquido a sólido solidificación y de gas a sólido sublimación inversa. Entonces, recuerden que cuando nosotros hablamos de una fusión, de una licuación, de una sublimación, de cualquiera de lo que ustedes están viendo aquí, son cambios físicos. No vayan a estar leyendo por ahí, por ejemplo, jóvenes, la sublimación. A veces, ¿qué ocurre? La sublimación del yodo es un cambio químico. Entonces dice, yodo, elemento químico verdadero. No, todos los cambios de estado, todo lo que ustedes están viendo aquí, sin importar de quién sean, si es del yodo, del CO2, del metal, pero si menciona alguno de estos términos, son físicos, ¿ya? Son físicos, todos los cambios de estado son físicos. Muy bien, entonces los cambios de la materia pueden ser físicos, como acabamos de ver, por ejemplo, romper un lápiz, el punto de ebullición del agua, disolver azúcar, son físicos, porque aquí no hay cambio de la materia. Solamente en los físicos lo que ocurre es un cambio de estado. Pasa de sólido a líquido, de líquido a gas, ¿no? En cambio, en los cambios químicos sí hay ruptura de enlace. Aquí nosotros, por ejemplo, cuando tenemos un papel que pasa o un combustible, por ejemplo, C3H8, que es el propano, reacciona con el oxígeno y forma dióxido de carbono más agua. Entonces, como puedes, aquí en la ebullición del agua no, tienes el agua en el estado líquido, le das calor
y simplemente pasas el agua al estado de vapor. Entonces miren aquí, H2O y H2O. ¿Se rompió algún enlace químico? No, porque estás frente a un cambio físico. En cambio, en el cambio químico sí. Acá se rompen enlaces, se forman enlaces. Por eso es que acá tú tienes una estructura y acá ya tienes otra, ¿no? Entonces, cuando ustedes comen, por ejemplo, esos alimentos, ocurre la digestión. En el estómago tenemos el ácido clorhídrico. Ese ácido clorhídrico disuelve la manzanita, el juguito, el pancito que te has comido temprano. La combustión, que es este ejemplo que acabo de colocar aquí. Las plantitas absorben el agua, las sales minerales del suelo, absorben la radiación solar y con eso construyen o sintetizan sus alimentos. Y eso se llama fotosíntesis, ¿no? Los metales, el metal de hierro, entra en contacto con el oxígeno y forma ese óxido marrón que se llama óxido de hierro y eso es corrosión. Entonces ahí hay ruptura de enlaces químicos y por eso es un cambio químico. Y en los nucleares pues son las reacciones donde se explotan las bombas, ¿no? Que son reacciones que liberan una gran cantidad de energía y se forman nuevos núcleos, ¿no? Esas son reacciones de transmutación, de fusión nuclear o de fisión nuclear, ¿no? Todo lo que son las reacciones, todo lo que son las bombas, por ejemplo, atómicas, ocurren mediante un cambio de la materia como cambios nucleares. Son todas ellas alteraciones a nivel del núcleo del átomo. Exacto. En el caso, por ejemplo, de los químicos, de los cambios químicos, nosotros tenemos aquí el átomo, aquí está su núcleo. En un cambio químico solamente trabajan los electrones que están aquí en los niveles, ¿no? Entonces este electroncito se combina, se mezcla y ocurre una reacción química. Pero en el caso de una reacción nuclear, el que actúa es efectivamente este núcleo. Entonces, el núcleo es el corazón de un elemento químico. Si nosotros alteramos el núcleo y esto era una sustancia X, ahora esto pasa a ser una sustancia Y, completamente un elemento diferente. Por eso es que en las reacciones nucleares se forman nuevos elementos, ¿no? Se forman nuevos elementos químicos. En cambio aquí no, miren, acá ustedes tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, carbono, hidrógeno y oxígeno. Se formaron nuevos compuestos, pero no nuevos elementos químicos. Esa es la diferencia cuando ocurren las reacciones químicas frente a las reacciones nucleares. Energía. ¿Cómo se calcula la energía? La energía es igual al trabajo realizado, ¿no? En el sistema internacional la energía se mide en Joule y si nosotros trabajamos energios, entonces será gramos por centímetros cuadrados sobre segundo y si nosotros trabajamos en Joule van a ser kilogramos por centímetros sobre metros por metros por segundo cuadrado. Entonces, dependiendo qué unidades nos van a pedir, es importante que sepamos estas relaciones, ¿no? Un joule es equivalente a 10 a la 7 ergios, una caloría es 4,18 joule. Entonces, al momento que ustedes van a ir estudiando nuevamente, porque ustedes tienen que volver a repasar todo lo que estamos viendo, tienen que ir tomando nota de esas fórmulas o, perdón, de estas relaciones que ustedes deben familiarizarse, ¿ya? Cantidad de calor. ¿A qué es igual el calor? El calor se calcula con la famosa fórmula del CEMATA, ¿no? Mira, ahí está, CEMATA. Entonces algunos colocan de esta manera para que sepan recordar, ¿no? CEMATA. Y el CEMATA es el calor Calor específico. específico por masa por la variación de la temperatura. Exacto, muy bien, ¿no? Calor específico por la masa, por la variación de temperatura, ¿no? Entonces, de esa manera calculamos el calor. Ahora, el calor específico multiplicado por la masa, el calor específico por la masa es lo que nosotros conocemos como la capacidad calorífica. Entonces, el calor específico es una propiedad intensiva que no depende de la materia, no está establecido el valor para cada una de las sustancias, pero la capacidad calorífica, que vendría a ser el calor específico por la masa, es una propiedad extensiva. Como ustedes están viendo, sí depende de la masa. ¿Listo? Entonces,
diferenciar, por favor, entre calor específico y capacidad calorífica. Ahí está. Y equilibrio térmico. ¿Qué cosa es un equilibrio térmico? Un equilibrio térmico es la temperatura que alcanza cuando dos cuerpos tienen diferentes temperaturas. Por ejemplo, tengo el agua que acaba de hervir a 100 grados Celsius. Uy, necesito tomarme una infusión, pero ya estoy con prisa. Entonces, de repente por ahí tengo hielo o tengo un agua fría que está, no sé, hace mucho frío, 5 grados Celsius. Entonces, ¿qué hago? Quiero beber rápido. Entonces, una opción es que yo mezcle, ¿verdad? Mezclo las dos los dos líquidos y posiblemente tenga el agua, dependiendo de las masas que eche, un agua a una temperatura, no sé, de repente de 30 grados Celsius, de 25, dependiendo qué cantidades voy a echar. Entonces, tengo un cuerpo a una cierta temperatura, tengo un cuerpo al revés, acá sería el calor, para tomar en cuenta lo que nos dice calor ganado y calor perdido, este tendría que tener 5 y este tendría que tener 100, ¿no? Entonces, este cuerpo es el que va a ganar calor, este que está a 100 es el que va a perder calor para finalmente alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿correcto? Una temperatura de equilibrio. Entonces, esa temperatura de equilibrio es lo que nosotros llamamos temperatura final y se cumple que el calor ganado por este cuerpo va a ser igual al menos calor perdido, ¿no? Eso es lo que se cumple a partir de ese equilibrio térmico. Ya siempre en todos los cuerpos, ¿no? Siempre, siempre, por ejemplo, cuando ustedes están en una habitación calientitos y dejan, digamos, la puerta abierta que sale hacia el exterior, entonces, ¿qué va a pasar? Empieza a haber un equilibrio térmico, ¿no? Empieza a salir el calor hasta que se equilibre la temperatura. Siempre va a ocurrir de esa manera. La ley de la energía, según la ecuación de Albert Einstein, esto que se aplica en reacciones nucleares, ¿te acuerdas? Todo lo que es referente a reacciones nucleares se calcula como energía igual a masa sobre masa por velocidad de la luz elevada al cuadrado. La energía se mide en joules, puede ser en ergios, pero hay que entender de que si nosotros medimos, por ejemplo, la energía, medimos la energía en joule, tenemos que colocar la masa en kilogramos y la velocidad de la luz en 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Y si yo mido la energía en ergios, la masa se mide en gramos y la velocidad de la luz se mide en 3 por 10 centímetros por segundo. ¿Ya, chicos? Entonces, esto sería lo que nosotros debemos de tener en cuenta. Tenemos que tener conocimientos para poder desarrollar ahora sí nuestros ejercicios de clase, ¿ya? He abordado un poquito más del tiempo correspondiente. Por ello, pues un poquito para resolver los ejercicios nos va a quedar un poquito ajustado, ¿ya? Pero espero que hayan comprendido porque realmente la teoría es importante, ya que ustedes comprendan para que puedan desarrollar los ejercicios. Vamos entonces con la pregunta número 1, ¿no? En el ejercicio número 1, chicos, aquí el objetivo es realizar las conversiones de unidades, ¿no? Tenemos aquí, vamos a colocar los valores que nos están dando, miren, tenemos 1,675 por 10 a la menos 27 kilogramos, ¿no? Y tenemos, esto sería una masa, nos dicen, ¿no? La masa que se tiene. Y el otro dato que nos dan es el tiempo, ¿no? El tiempo de vida media, que sería 0.880 ms, que son milisegundos. Por eso era la importancia de saber identificar. Te dicen que tenemos que transformar la masa en nanogramos y te dicen que el tiempo lo transformemos a microsegundos, ¿no? Entonces, aquí es importante simplemente la unidad. Chicos, yo quiero llegar a nanogramos, entonces tengo que primero llegar a gramos, ¿no?
Entonces relaciono acá kilogramos abajo y arriba gramos. ¿Cuánto vale kilo? Kilo vale 10 al cubo, profesora. Muy bien. Al operar esto se van a ir los kilogramos y me queda gramos. Pero yo no quiero gramos, jóvenes. Yo quiero nanogramos. Entonces continúo. Coloco en la diagonal gramos y arriba lo que quiero que son los nanogramos. Entonces siempre lo que está arriba con lo que está abajo tiene que ser una equivalencia. Gramos ya está, profesora, gramos también. Arriba está nano, entonces aquí abajo debo colocar el valor numérico de nano. ¿Y nano cuánto es? Nano es 10 a la 10 a la menos menos 9. 9. Muy bien. Y de acá opero y saco chau gramos, y ya tengo la unidad de nanogramos que les va a salir 1,675 por 10 a la menos 15. Como vuelvo a repetir, chicos, en ese enlace que les he mandado, donde están videos, se explica bien detallado para que ustedes puedan ver cómo realizo la conversión. Sí. ¿Listo? Ahora, en el otro, por ejemplo, que tenemos acá el tiempo en milisegundos, igualito, queremos en microsegundos, entonces voy a convertir acá. Abajo, como yo tengo milisegundos, acá abajo voy a colocar milisegundos, ¿correcto? Y arriba voy a colocar segundos porque es el tiempo que estoy trabajando, pero aquí arriba voy a colocar el valor numérico de mili. Mili es 10 a la menos 3. Entonces, tienes que saber esa unidad que le representa mili. Si no, como puedes observar, va a ser un poquito complicado que establezcas esa relación. Pero yo no quiero segundos, profesora, yo quiero micro. Continúa. Ahora coloca abajo segundos y arriba microsegundos. Segundo arriba, segundo abajo, entonces abajo coloco ¿qué? La unidad de micro. ¿Cuánto valía la unidad de micro? 10 a 10 la a la menos menos. 6. Muy A la bien. menos 6. Correcto. Entonces opero aquí, chau segundo, y ya tengo en mi unidad de microsegundos. Aquí operando esto les va a salir 8,800 por 10 al cuadrado microsegundos, ¿no? Entonces, por lo tanto, esa respuesta estaría en la alternativa C. ¿Listo? Siguiente pregunta. ¿Qué tenemos en la siguiente pregunta? Nos dice lo siguiente, a ver. Nos habla sobre un volumen que son de 40 litros. Tenemos un volumen de 40 litros, dice, los cuales poseen una válvula en la cual se tiene una temperatura de 25 grados Celsius, indica una presión, ¿no?, de 125 psi, que es otra unidad en la que se miden las presiones. Al respecto, exprese el volumen, la temperatura y la presión en el sistema internacional. O sea, acuérdate que el volumen en el sistema internacional, metros cúbicos, la temperatura es en Kelvin y la presión es en unidades de Pascal. Chicos, convertimos. Abajo litros y acá arriba la unidad de metros cúbicos. Para eso tienes que recordar que 1000 litros es equivalente a 1 metro cúbico, ¿no? Eso cuando te dije la unidad de volumen que tenías que tener en cuenta. Entonces voy a colocar aquí 10 al cubo litros es 1 metro cúbico. Y listo, ya logré transformar de litros a metros cúbicos. Esto sería operando, eso sí, los que tienen deficiencia en álgebra hoy día mismo agarran su cuaderno y se ponen a repasar teoría de exponentes. Porque como ustedes pueden ver, si yo no sé que cuando los elementos, cuando los números, los exponentes se multiplican, cuando se multiplican, los exponentes se suman, cuando se dividen, los exponentes se restan, entonces ahí sí estoy frito, porque todos los cursos de física, química y matemática, esto es importante, ¿no? Si no, nos quedamos a medias. Listo. En el caso de la temperatura, lo único que hacemos que es sumarle 273 y ya tenemos en grados Kelvin que serían 298. Perfecto. Y en el caso del PCI, miren si les están dando la relación y les dicen que un PCI, que siempre ya tú sabes que lo que tienes que colocarlo en la diagonal y arriba es equivalente a 6,89 kilopascal. Pero tú no quieres en kilopascal porque en el sistema internacional no es kilopascal.
Entonces acá se van a cancelar y continúo para pasar de kilopascal a pascal. Pero ¿cuánto vale kilo? Porque tienes arriba pascal, abajo pascal. Kilo, ¿cuánto vale? 10 al cubo. Eso. Entonces aquí 10 al cubo y cancelo y ya tengo ahora sí la presión en pascal, ¿no? 8,61 por 10 a la 5 pascal. Listo, chicos. Entonces con esto nuestra alternativa sería la clave avión. ¿Listo? Vamos con la siguiente pregunta. Pregunta número 3, que nos dice, nos está hablando del oro, en el cual nos dice que un promedio de su longitud es 25 grados Celsius, 25 centímetros, perdón, que su ancho es 7 centímetros, ¿no? Y su altura, ¿no? Y su altura sería más o menos 8 centímetros. ¿Listo? Entonces, estos tres datos de longitud, altura y ancho, ¿qué me permiten determinar, jóvenes? El volumen. Perfecto, ¿no? Ya con eso yo puedo calcular cuál es el volumen de ese bloque, ¿no? 25 centímetros multiplicado por 8 centímetros multiplicado por 7 centímetros, entonces el volumen de esa barra estaría siendo 1400 centímetros cúbicos. Te piden la masa del lingote de oro en el sistema internacional, sabiendo que la densidad es esto. Entonces, profesora, densidad es igual a masa sobre volumen, y usted dijo que si es densidad del oro, es masa del oro y volumen del oro. Entonces, ya me están dando la densidad del oro, que voy a reemplazar, que sería 19,3, no te olvides la unidad, gramos centímetros cúbicos, y eso es igual a la masa del oro. ¿Cuánto es la masa del oro? Es lo que quiero calcular, ¿no? Y el volumen del oro, que sería 1400 centímetros cúbicos. Despejando entonces la masa del oro, me va a salir la masa del oro 27.020 gramos. Y en el sistema internacional, ¿a qué debo de convertirlo? A kilogramo. Muy bien, acá se han cancelado y reemplazando o convirtiendo 27.020 gramos, multiplico aquí, gramos abajo, kilogramos arriba, gramos, kilo es 10 al cubo. Entonces ya tengo que la masa de ese oro, correcto, ¿cuánto sale la clave? La D. La E. La E, ¿seguro que sale en la E? Sería 2, no, la E no, y la E. La D, ¿no? 2,7 por 10 a la 1 kilogramos. Y esto sería la alternativa dada. Mucho cuidado, ¿ah? Porque acá el exponente es negativo y el exponente es positivo. ¿Ya? Muy bien. Tenemos la siguiente pregunta, la pregunta número 4, que es teoría, chicos. ¿Les parece que la teoría se los dejo por cuestión de tiempo? Lo revisan ustedes con calma. Quiero enfocarme en el ejercicio de calor y temperatura, ¿ya? Aquí básicamente es teoría. Si tienen alguna pregunta, chicos, la siguiente clase con gusto vamos a responder, ¿ya? En la pregunta 5, igual que es teoría, la clave es enano, no hay nada de cálculos. En la pregunta 6 también, que es teoría, la clave también es enano, ¿correcto? Y en la pregunta 7, que sí, esto sí quiero resolver porque ese es de calorimetría, ¿ya? Entonces, en la pregunta 7 te dice lo siguiente. De repente me voy a extender unos minutitos más, ¿ya? Para poder culminar. El calorímetro es un instrumento que se emplea para medir las cantidades de calor recibidas por los cuerpos. Durante un ensayo de laboratorio de calorimetría se introduce en un calorímetro, tenemos aquí un calorímetro, una barra de plomo, aquí tenemos una barra de plomo, el cual presenta una masa de 400 gramos a una temperatura de 76 grados Celsius en 600 gramos de agua. Entonces aquí tenemos el agua, el cual tiene, dice, de agua
la masa del agua, 600 gramos, y ese agua presenta una temperatura de 25 grados Celsius. Entonces, esto es con respecto al agua y esto es con respecto al plomo, ¿cierto? Nos dice, como un cuerpo está más caliente que el otro, ustedes saben que va a alcanzar una temperatura de equilibrio, ¿cierto? Entonces tengo que colocar el calor ganado es igual a menos el calor perdido y aplicar el famoso se mata para el que gana igual al famoso se mata para el que pierde. ¿Listo? Ahora, chicos, estamos todos de acuerdo que el agua, al ser 25 grados Celsius, el agua es el que va a ganar calor. Y el plomo, al estar a los 76 grados, el calor es el que pierde, el plomo, perdón, es el que pierde calor, ¿no? Entonces, para ello tenemos todos los datos. El calor ganado, que va a ser para el agua, y el calor perdido, que va a ser para el plomo. Reemplazamos entonces todos nuestros datos para el agua. Calor específico del agua, 1 caloría, gramos por grado Celsius. La masa del agua, 600 gramos. Y la variación de temperatura. Estos dos cuerpos finalmente van a alcanzar una temperatura de equilibrio que viene a ser la temperatura final. ¿Correcto? Entonces, cuando decimos variación de temperatura, como hemos visto en la teoría, la variación de temperatura es igual a la temperatura final menos la temperatura inicial. La final es la que queremos hallar y la inicial es del agua. En este caso fue 25, ¿verdad? Y esto es igual a menos, no te olvides menos, ahora todo referente al plomo. Calor específico del plomo, 0,03 calorías gramos por grado Celsius, multiplicado por la masa del plomo. ¿Cuánto es la masa del plomo? 400 grados. Y por, 400 gramos por la variación de temperatura, que también es temperatura final menos la temperatura inicial del plomo, que sería 76. Y aquí, muchachos, ya viene a multiplicar, ¿no? Acá ya se multiplica, se juega acá con el álgebra. Acá se cancelan los dos ceros, miren aquí, y esto prácticamente te estaría quedando temperatura final con el álgebra, despejando 26 grados Celsius. Y eso sería la temperatura de equilibrio, ¿ok? Y en la última pregunta, en la pregunta número 8, que nos habla sobre la radiación. Nos dice que se tiene 25 kilogramos de uranio, ¿no? Se tiene 25 kilogramos de uranio, en el cual solamente fusionó, dice, el 1,4%. Entonces, si yo tengo una masa de 25 kilogramos y solamente reaccionó el 1,4%, entonces tengo que sacar ese 1,4 sobre 100 y calcular cuánto es la masa realmente que está reaccionando, ¿no? Entonces, la masa que está reaccionando sería 0,35 kilogramos. Esta es la masa que va a ocurrir la reacción química, ¿no? Determine la energía que libera, dice dicha explosión nuclear. Cuando yo escucho explosión nuclear, sustancia radiactiva, rápidamente pienso en la ecuación de Einstein, que es energía igual a masa por la velocidad de la luz elevada al cuadrado. Esta es la energía que me están pidiendo y la energía me piden en terajoule. Entonces voy a trabajar para que calcule joule y luego lo transformo a terajoule. La masa, cuando trabajo en joule, tiene que ser, como pueden ver, en kilogramos y la velocidad de la luz, la que nos están dando de datos, ¿no? Sería entonces esos 0,35 kilogramos, aquí sería 0,35 kilogramos, que ya está en la unidad correspondiente, por la velocidad de la luz. ¿Cuánto es? 3 por 10 a la 8 elevado al cuadrado metros sobre segundo. Entonces, jóvenes, esta energía operando les va a salir 3,15 por 10 a la 16 joule. Pero yo no quiero en joule, yo quiero en terajoule. Entonces abajo colocas joule y arriba colocas terajoule. Joule arriba, joule abajo, abajo tienes que colocar la unidad de tera y tera es 10 a la 12.
operando entonces Joule, y esa energía nos va a salir 3.15 por 10 a la 4 terajoule. Listo, chicos, con eso entonces tendríamos la alternativa casa. Espero que me hayan comprendido. Repasen, por favor, chicos, ¿ya? Y ya nos estaríamos viendo la próxima clase, ¿correcto? Un abrazo, cuídense mucho. Chao, chao. Hasta luego, profesora. Hasta luego, profesora. Ustedes, chicos. Hasta Hasta luego, luego. profesora. Chao, chao. Hasta luego, mis. Hasta luego.